de la bebida pozole yucateca. El proceso de elaboración es muy similar al del nixtamal, pues se debe calentar el maíz hasta que los granos exploten. En ese momento se añade un poco de cal, posteriormente se lava y se muele al igual que la masa para tortillas. No es muy complicado y el resultado es delicioso. Una vez listo, se selecciona por porciones en formas esféricas. Es así como se vende, listo para preparar la bebida. Ingredientes: una porción de maíz para pozole, 1 litro de agua, sal, azúcar o miel al gusto. Modo de preparación: en un recipiente con agua se coloca la porción de pozole y se deshace con las manos hasta crear una especie de atole. Se agrega sal, miel o azúcar al gusto para dar sabor. El pozole está listo para disfrutar. Es conocido como la bebida de los mayas, pues se dice que en épocas antiguas la alimentación de la península se basaba en maíz. El pozole yucateco tiene su origen en la historia y es hasta nuestros días una de las favoritas entre propios y extraños. En sus inicios era frecuentemente consumido por los hombres de milpa, pues es muy refrescante si se toma frío. Hola, mi nombre es Sofía de María Vadillo Chan. Vamos a hablar sobre el pozole, la comida. El pozole es tan delicioso que pues muchos pensamos que no es nutritivo, pues muchas veces las cosas que nos gustan, que son deliciosas para nosotros, pues son cosas que no podemos comer sin saber que nos aportan, que si nos nutren, que si es bueno para nuestra salud. Pero el pozole sí es saludable. El pozole es un platillo que abarca prácticamente todos los grupos alimenticios. La especialidad de este plato es que los granos de maíz utilizados son una variedad de un grano llamado cacahuicintle, y que tales granos son conocidos con una solución ligera de agua con hidróxido de calcio, conocida como nixtamalización. Es el mismo proceso utiliza el continente americano para la elaboración de la tortilla. Este procedimiento, que dura un par de horas, causa que los granos de maíz pierdan la cáscara fibrosa que los cubre de manera natural. Una vez finalizado el precocimiento o el precocido de los granos de maíz, se elimina la solución de cal y se llevan a lavar los granos para proceder a un segundo cocimiento de varias horas. Necesitamos cocerlo otro par de horas más hasta lograr que los granos de maíz estallen. El origen del pozole se dice que es una ofrenda al dios Xipetotec de la cultura mexicana, y su nombre en náhuatl quiere decir espuma, porque cuando los granos de maíz se abren parecen una espuma dentro del agua. Conocer el grano de maíz, el maíz pozolero, es uno de los pasos más importantes que tenemos que saber para la cocción. ¿Qué quiere decir? Que si tú no sabes qué densidad debe tener el maíz, nunca vas a saber cuándo está listo tu pozole y se te puede llegar a quemar. Pues los ingredientes para el pozole normalmente incluyen carne, maíz y pues las verduras que lo acompañen, como los rábanos, al igual que la lechuga. Pero si tú también te preguntas si el pozole engorda, no, claro que no. El pozole no engorda, es muy bueno para la salud. Existe una versión sin carne de cerdo. Para muchos no es conveniente la carne de cerdo, para gente diabética, hipertensa. En México hay una gran variedad de tipos de pozole, dependiendo de los diferentes estados, las diferentes tradiciones gastronómicas del país más bien, las cuales se pueden agrupar en dos tipos: los blancos, que se distinguen por su base en la sopa de maíz y carne, la cual se sirve en un plato grande y hondo, base a la cual el que lo come puede agarrar una gran variedad de condimentos como salsa roja, que es a base de jitomate, salsa verde. Y también existen los condimentados, que se caracterizan por ser sazonados durante la cocción, por lo que el plato se presenta en un color característico, ya sea rojo o verde, dependiendo de los ingredientes que se utilizaron para sazonarlo. En ambos casos se le puede agregar al servirse otros ingredientes que resaltan o hacen resaltar más el sabor. Entre estos, como les había mencionado, es la lechuga finamente rebanada, la cebolla igual finamente picada, algunos le echan col, crema al gusto, orégano seco molido, jugo de limón, rodajas de rábano,
aguacate, queso fresco, chicharrón, salsa o polvo de chile. Esos ingredientes por lo regular se colocan en la mesa antes de la comida para que cada persona se sirva según la cantidad que desee, y para acompañar esa tradición el uso de tostadas de maíz con media crema. Muchas gracias por sus aportaciones, Sofía y María. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy les voy a hablar sobre las diferencias que tiene el pozole. Pero ojo, estamos hablando del pozole bebible. Como primera diferencia, el pozole aquí en Quintana Roo se le conoce como pozol, o en náhuatl también llamado pozoye, pero su origen, que es de Tabasco, se le conoce como pochol. Y bueno, su segunda diferencia es que el pochol prácticamente es una bebida, no un platillo. Como tercera diferencia, el maíz debe estar 100% molido para que así pueda tener una textura masosa y no caldosa. De igual manera, es ahí donde se le agrega molido lo que es el cacao, y es ahí donde se realiza el famoso pochol de cacao o el famoso pochol blanco. Como cuarta diferencia tenemos la que es que al pochol se le agrega azúcar para que tenga mejor dulzor y menos agridez. A diferencia del platillo, se le agrega sal para tener una mejor consistencia en el sabor. Como quinta diferencia tenemos que la textura al finalizar el molido del pochol queda como una masa, una bola, en donde solo se necesita agregarle agua para empezar su preparado de la bebida. Como sexta diferencia podemos decir que el pochol en base masa puede aguantar por lo menos 3 días sin fusionarse con el agua, ya que a partir de ahí ya el maíz empieza a oler más agrio y ya no sabe muy bueno que digamos. Entonces, al agregar el pochol al agua, se puede decir que puede aguantar por lo menos una semana embotellada, ya que la masa se va hasta el fondo de la botella y se puede contener el sabor todavía. Como séptima y última diferencia podemos decir que el pochol es una bebida nutritiva, hidratante y ayuda a migrar el hambre, ya que así muchas personas prefieren consumir pochol, ya que por su gran sabor que tiene, prefieren consumirlo que gastar tiempo en la preparación de un platillo. Hola, me presento, yo soy Gerard Alexander. Yo les hablaré un poco sobre la diferencia entre el pozol bebida y el pozole, la versión comida, la que conocemos tradicionalmente en México. Principalmente se diferencia, como antes mencionaba, al ser un alimento y no una bebida. El alimento básicamente se compone de chiles, generalmente de su caldo, de carne, antes era de carne humana, pero los antiguos nahuas, pero esto cambió con los tiempos por obvias razones. Ahora mayormente se usa puerco y se usa el típico garbanzo o maíz, pequeños granos gigantes que podemos conocer, muy característicos de esta comida. Además de que mayormente esto se cocina y se cosecha en septiembre y noviembre por la celebración de muchas fiestas patrias de México. Esto es una gran parte de la gastronomía mexicana que distingue. Otro factor muy diferencial de esta comida son los extras. Principalmente podemos saber de que la bebida pozol normalmente solo le ponen canela, cacao, hielos, pero nada comparado a lo que es un pozole versión comida. Esto se le puede agregar tanto rábano, limón, picante, lechuga, que le dan otra mirada a este alimento muy rico y fantástico en la cultura mexicana. Claramente le dan más color, más presencia al platillo al ser solamente rojo y agregarle otros tonos de colores que se hacen más cada vez apetitosos, y claramente es muy distinguible reconocer qué es cada uno.